Quinto grado Escuela de Pastoral. Lección 28. El hombre debe someter la tierra. ¿Has sentido alguna vez que el trabajo y la familia son el motor de una sociedad más humana? Descubre cómo el esfuerzo diario se convierte en una misión divina y transformadora. Oremos juntos. Señor Dios, fuente inagotable de sabiduría y amor, hoy me postro ante ti en busca de luz y entendimiento. Con humildad y reverencia, te doy gracias por la enseñanza que me has regalado a través de esta lección, en la que el trabajo y la familia se entrelazan como pilares de la dignidad humana y del bien común. Te ruego, oh Padre, que ilumines mi mente y mi corazón para comprender en profundidad el valor sagrado del esfuerzo y la vocación que nos has otorgado. Que cada jornada de labor sea para mí un acto de fe y servicio, un reflejo de tu infinita bondad. Concede, Señor, la guía necesaria para aplicar estos principios en mi vida, fortaleciendo mi compromiso con la justicia, la solidaridad y el amor hacia mi prójimo. Que tu divina presencia transforme mi trabajo en una ofrenda de esperanza y en una fuente de crecimiento espiritual. Gracias, Padre Celestial, por la oportunidad de aprender, por el don del conocimiento y por permitirme crecer en la fe y en la verdad. Que en cada desafío encuentre tu mano protectora y en cada logro tu bendición, y que mi vida sea un testimonio vivo de tu amor. Amén. Todos los recursos puestos a disposición del hombre. Continúa de la lección 27. Encíclica Laborem Exercens de Juan Pablo II. 10. Trabajo y sociedad, familia, nación. Una vez confirmada la dimensión personal del trabajo humano, se debe llegar al segundo ámbito de valores, que está necesariamente unido a él. El trabajo es el fundamento sobre el que se forma la vida familiar, la cual es un derecho natural y una vocación del hombre. Estos dos ámbitos de valores, uno relacionado con el trabajo y otro consecuente con el carácter familiar de la vida humana, deben unirse entre sí correctamente y compenetrarse de manera adecuada. El trabajo es, en un cierto sentido, una condición para hacer posible la fundación de una familia, ya que ésta exige los medios de subsistencia, que el hombre adquiere normalmente mediante el trabajo. Trabajo y laboriosidad condicionan, a su vez, todo el proceso de educación dentro de la familia, precisamente por la razón de que cada uno se hace hombre, entre otras cosas, mediante el trabajo. Este hacerse hombre expresa el fin principal de todo el proceso educativo. Evidentemente, aquí entran en juego, en un cierto sentido, dos significados del trabajo: el que consiente la vida y la manutención de la familia, y aquel por el cual se realizan los fines de la familia misma, especialmente la educación. No obstante, estos dos significados del trabajo están unidos entre sí y se complementan en varios puntos. En conjunto, se debe recordar y afirmar que la familia constituye uno de los puntos de referencia más importantes, según los cuales debe formarse el orden socioético del trabajo humano. La doctrina de la Iglesia ha dedicado siempre una atención especial a este problema, y en el presente documento convendrá que volvamos sobre él. En efecto, la familia es, al mismo tiempo, una comunidad hecha posible gracias al trabajo y la primera escuela interior de trabajo para todo hombre. El tercer ámbito de valores que emerge en esta perspectiva, la del sujeto del trabajo, se refiere a esa gran sociedad a la que pertenece el hombre, en base a particulares vínculos culturales e históricos. Dicha sociedad, aun cuando no ha asumido todavía la forma madura de una nación, es no solo la gran educadora de cada hombre, aunque de manera indirecta, porque cada hombre asume en la familia los contenidos y valores que componen, en su conjunto, la cultura de una determinada nación, sino también una gran encarnación histórica y social del trabajo de todas las generaciones. Todo esto hace que el hombre concilie su más profunda identidad humana con la pertenencia a la nación y entienda también su trabajo como un incremento del bien común, elaborado juntamente con sus compatriotas. Así, se da cuenta de que, por este camino, el trabajo sirve para multiplicar el patrimonio de toda la familia humana, de todos los hombres que viven en el mundo. Estos tres ámbitos conservan permanentemente su importancia para el trabajo humano en su dimensión subjetiva. Esta dimensión, es decir, la realidad concreta del hombre del trabajo, tiene precedencia sobre la dimensión objetiva. En su dimensión subjetiva se realiza, ante todo, aquel dominio sobre el mundo de la naturaleza al que el hombre está llamado desde el principio, según las palabras del libro del Génesis.
Si el proceso mismo de someter la tierra, es decir, el trabajo bajo el aspecto de la técnica, está marcado a lo largo de la historia, y especialmente en los últimos siglos, por un desarrollo inconmensurable de los medios de producción, entonces este es un fenómeno ventajoso y positivo, a condición de que la dimensión objetiva del trabajo no prevalezca sobre la dimensión subjetiva, quitando al hombre o disminuyendo su dignidad y sus derechos inalienables. 3. Conflicto entre trabajo y capital en la presente fase histórica. 11. Dimensión de este conflicto. El esbozo de la problemática fundamental del trabajo, tal como se ha delineado más arriba haciendo referencia a los primeros textos bíblicos, constituye, en un cierto sentido, la misma estructura portadora de la enseñanza de la Iglesia, que se mantiene sin cambio a través de los siglos, en el contexto de las diversas experiencias de la historia. Sin embargo, en el trasfondo de las experiencias que precedieron y siguieron a la publicación de la encíclica Rerum Novarum, esa enseñanza adquiere una expresividad particular y una elocuencia de viva actualidad. El trabajo aparece en este análisis como una gran realidad que ejerce un influjo fundamental sobre la formación, en sentido humano, del mundo dado al hombre por el Creador. Es una realidad estrechamente ligada al hombre como su propio sujeto y a su obrar racional. Esta realidad, en el curso normal de las cosas, llena la vida humana e incide fuertemente sobre su valor y su sentido. Aunque unido a la fatiga y al esfuerzo, el trabajo no deja de ser un bien, de modo que el hombre se desarrolla mediante el amor al trabajo. Este carácter del trabajo humano, totalmente positivo y creativo, educativo y meritorio, debe constituir el fundamento de las valoraciones y de las decisiones que hoy se toman al respecto, incluso referidas a los derechos subjetivos del hombre, como atestiguan las declaraciones internacionales y también los múltiples códigos del trabajo. Estos son elaborados tanto por las competentes instituciones legisladoras de cada país como por las organizaciones que dedican su actividad social o también científico-social a la problemática del trabajo. Un organismo que promueve a nivel internacional tales iniciativas es la Organización Internacional del Trabajo, la más antigua institución especializada de la ONU. En la parte siguiente de las presentes consideraciones, tengo la intención de volver de manera más detallada sobre estos importantes problemas, recordando al menos los elementos fundamentales de la doctrina de la Iglesia sobre este tema. Sin embargo, antes conviene tocar un ámbito mucho más importante de problemas, entre los cuales se ha ido formando esta enseñanza en la última fase, es decir, en el periodo cuya fecha, en cierto sentido simbólica, es el año de la publicación de la encíclica Rerum Novarum. Se sabe que, en todo este periodo, que todavía no ha terminado, el problema del trabajo ha sido planteado en el contexto del gran conflicto que, en la época del desarrollo industrial junto con este, se ha manifestado entre el mundo del capital y el mundo del trabajo. Es decir, entre el grupo restringido, pero muy influyente, de los empresarios, propietarios o poseedores de los medios de producción, y la más vasta multitud de gente que no disponía de estos medios y que participaba, en cambio, en el proceso productivo exclusivamente mediante el trabajo. Tal conflicto ha surgido por el hecho de que los trabajadores, ofreciendo sus fuerzas para el trabajo, las ponían a disposición del grupo de los empresarios, y que éste, guiado por el principio del máximo rendimiento, trataba de establecer el salario más bajo posible para el trabajo realizado por los obreros. A esto hay que añadir también otros elementos de explotación, unidos con la falta de seguridad en el trabajo y también de garantías sobre las condiciones de salud y de vida de los obreros y de sus familias. Este conflicto, interpretado por algunos como un conflicto socioeconómico con carácter de clase, ha encontrado su expresión en el conflicto ideológico entre el liberalismo, entendido como ideología del capitalismo, y el marxismo, entendido como ideología del socialismo científico y del comunismo, que pretende intervenir como portavoz de la clase obrera, de todo el proletariado mundial. De este modo, el conflicto real que existía entre el mundo del trabajo y el mundo del capital se ha transformado en la lucha programada de clases, llevada con métodos no solo ideológicos, sino incluso, y ante todo, políticos. Es conocida la historia de este conflicto, como conocidas son también las exigencias de una y otra parte. El programa marxista, basado en la filosofía de Marx y de Engels, ve en la lucha de clases la única vía para eliminar las injusticias de clase existentes en la sociedad y las clases mismas.
La realización de este programa antepone la colectivización de los medios de producción, a fin de que, a través del traspaso de estos medios de los privados a la colectividad, el trabajo humano quede preservado de la explotación. A esto tiende la lucha conducida con métodos no solo ideológicos, sino también políticos. Los grupos inspirados por la ideología marxista, como partidos políticos, tienden, en función del principio de la dictadura del proletariado y ejerciendo influjos de distinto tipo, comprendida la presión revolucionaria, al monopolio del poder en cada una de las sociedades, para introducir en ellas, mediante la supresión de la propiedad privada de los medios de producción, el sistema colectivista. Según los principales ideólogos y dirigentes de ese amplio movimiento internacional, el objetivo de ese programa de acción es realizar la revolución social e introducir en todo el mundo el socialismo y, en definitiva, el sistema comunista. Tocando este ámbito sumamente importante de problemas, que constituyen no solo una teoría, sino precisamente un tejido de vida socioeconómica, política e internacional de nuestra época, no se puede, y ni siquiera es necesario, entrar en detalles, ya que estos son conocidos sea por la vasta literatura, sea por las experiencias prácticas. Se debe, en cambio, pasar de su contexto al problema fundamental del trabajo humano, al que se dedican sobre todo las consideraciones contenidas en el presente documento. Al mismo tiempo, pues, es evidente que este problema capital, siempre desde el punto de vista del hombre, problema que constituye una de las dimensiones fundamentales de su existencia terrena y de su vocación, no puede explicarse de otro modo si no es teniendo en cuenta el pleno contexto de la realidad contemporánea. 12. Prioridad del trabajo. Ante la realidad actual, en cuya estructura se encuentran profundamente insertos tantos conflictos causados por el hombre, y en la que los medios técnicos, fruto del trabajo humano, juegan un papel primordial. Piénsese aquí en la perspectiva de un cataclismo mundial, en la eventualidad de una guerra nuclear con posibilidades destructoras casi inimaginables. Se debe, ante todo, recordar un principio enseñado siempre por la Iglesia. Es el principio de la prioridad del trabajo frente al capital. Este principio se refiere directamente al proceso mismo de producción, respecto al cual el trabajo es siempre una causa eficiente primaria, mientras el capital, siendo el conjunto de los medios de producción, es solo un instrumento o la causa instrumental. Este principio es una verdad evidente que se deduce de toda la experiencia histórica del hombre. Cuando en el primer capítulo de la Biblia oímos que el hombre debe someter la tierra, sabemos que estas palabras se refieren a todos los recursos que el mundo visible encierra en sí, puestos a disposición del hombre. Sin embargo, tales recursos no pueden servir al hombre si no es mediante el trabajo. Con el trabajo ha estado siempre vinculado, desde el principio, el problema de la propiedad. En efecto, para hacer servir para sí y para los demás los recursos escondidos en la naturaleza, el hombre tiene como único medio su trabajo. Y para hacer fructificar estos recursos por medio del trabajo, el hombre se apropia, en pequeñas partes, de las diversas riquezas de la naturaleza, del subsuelo, del mar, de la tierra, del espacio. De todo esto se apropia él, convirtiéndolo en su puesto de trabajo. Se lo apropia por medio del trabajo y para tener un ulterior trabajo. El mismo principio se aplica a las fases sucesivas de este proceso, en el que la primera fase es siempre la relación del hombre con los recursos y las riquezas de la naturaleza. Todo el esfuerzo intelectual que tiende a descubrir estas riquezas, a especificar las diversas posibilidades de utilización por parte del hombre y para el hombre, nos hace ver que todo esto que, en la obra entera de producción económica procede del hombre, ya sea el trabajo como el conjunto de los medios de producción y la técnica relacionada con estos, es decir, la capacidad de usar estos medios en el trabajo, supone estas riquezas y recursos del mundo visible que el hombre encuentra, pero no crea. Los encuentra, en cierto modo, ya dispuestos, preparados para el descubrimiento intelectual y para la utilización correcta en el proceso productivo. En cada fase del desarrollo de su trabajo, el hombre se encuentra ante el hecho de la principal donación por parte de la naturaleza, y en definitiva por parte del Creador. En el comienzo mismo del trabajo humano se encuentra el misterio de la creación. Esta afirmación, ya indicada como punto de partida, constituye el hilo conductor de este documento y se desarrollará posteriormente en la última parte de las presentes reflexiones.
La consideración sucesiva del mismo problema debe confirmarnos en la convicción de la prioridad del trabajo humano sobre lo que, en el transcurso del tiempo, se ha solido llamar capital. En efecto, si en el ámbito de este último concepto entran, además de los recursos de la naturaleza puestos a disposición del hombre, también el conjunto de medios con los cuales el hombre se apropia de ellos, transformándolos según sus necesidades, y de este modo, en algún sentido, humanizándolos. Entonces se debe constatar aquí que el conjunto de medios es fruto del patrimonio histórico del trabajo humano. Todos los medios de producción, desde los más primitivos hasta los ultramodernos, han sido elaborados gradualmente por el hombre, por la experiencia y la inteligencia del hombre. De este modo han surgido no solo los instrumentos más sencillos que sirven para el cultivo de la tierra, sino también, con un progreso adecuado de la ciencia y de la técnica, los más modernos y complejos: las máquinas, las fábricas, los laboratorios y las computadoras. Así, todo lo que sirve al trabajo, todo lo que constituye, en el estado actual de la técnica, su instrumento cada vez más perfeccionado, es fruto del trabajo. Este gigantesco y poderoso instrumento, el conjunto de los medios de producción, que son considerados, en un cierto sentido, como sinónimo de capital, ha nacido del trabajo y lleva consigo las señales del trabajo humano. En el presente grado de avance de la técnica, el hombre, que es el sujeto del trabajo, queriendo servirse del conjunto de instrumentos modernos, o sea, de los medios de producción, debe antes asimilar, a nivel de conocimiento, el fruto del trabajo de los hombres que han descubierto aquellos instrumentos, que los han programado, construido y perfeccionado, y que siguen haciéndolo. La capacidad de trabajo, es decir, de participación eficiente en el proceso moderno de producción, exige una preparación cada vez mayor y, ante todo, una instrucción adecuada. Está claro, obviamente, que cada hombre que participa en el proceso de producción, incluso en el caso de que realice solo aquel tipo de trabajo para el cual son necesarias una instrucción y especialización particulares, es, sin embargo, en este proceso de producción, el verdadero sujeto eficiente, mientras el conjunto de los instrumentos, incluso el más perfecto en sí mismo, es solo y exclusivamente un instrumento subordinado al trabajo del hombre. Esta verdad, que pertenece al patrimonio estable de la doctrina de la Iglesia, debe ser siempre destacada en relación con el problema del sistema de trabajo y también de todo el sistema socioeconómico. Conviene subrayar y poner de relieve la primacía del hombre en el proceso de producción, la primacía del hombre respecto de las cosas. Todo lo que está contenido en el concepto de capital, en sentido restringido, es solamente un conjunto de cosas. El hombre, como sujeto del trabajo e independientemente del trabajo que realiza, él solo es una persona. Esta verdad contiene en sí consecuencias importantes y decisivas. 13. Economismo y materialismo. Ante todo, a la luz de esta verdad, se ve claramente que no se puede separar el capital del trabajo, y que de ningún modo se puede contraponer el trabajo al capital ni el capital al trabajo, ni menos aún, como se dirá más adelante, los hombres concretos que están detrás de estos conceptos, los unos a los otros. Justo, es decir, conforme a la esencia misma del problema, justo, es decir, intrínsecamente verdadero y, a su vez, moralmente legítimo, puede ser aquel sistema de trabajo que, en su raíz, supera la antinomia entre trabajo y capital, tratando de estructurarse según el principio expuesto más arriba de la sustancial y efectiva prioridad del trabajo, de la subjetividad del trabajo humano y de su participación eficiente en todo el proceso de producción, y esto independientemente de la naturaleza de las prestaciones realizadas por el trabajador. La antinomia entre trabajo y capital no tiene su origen en la estructura del mismo proceso de producción, ni siquiera en la del proceso económico en general. Tal proceso demuestra, en efecto, la compenetración recíproca entre el trabajo y lo que estamos acostumbrados a llamar el capital, demuestra su vinculación indisoluble. El hombre, trabajando en cualquier puesto de trabajo, ya sea este relativamente primitivo o bien ultramoderno, puede darse cuenta fácilmente de que, con su trabajo, entra en un doble patrimonio, es decir, en el patrimonio de lo que ha sido dado a todos los hombres con los recursos de la naturaleza y de lo que los demás ya han elaborado anteriormente sobre la base de estos recursos, ante todo desarrollando la técnica, es decir,
formando un conjunto de instrumentos de trabajo cada vez más perfectos. El hombre, trabajando, al mismo tiempo reemplaza en el trabajo a los demás. Aceptamos sin dificultad dicha imagen del campo y del proceso del trabajo humano, guiados por la inteligencia o por la fe que recibe la luz de la palabra de Dios. Esta es una imagen coherente, teológica y, al mismo tiempo, humanística. El hombre es en ella el señor de las criaturas que están puestas a su disposición en el mundo visible. Si en el proceso del trabajo se descubre alguna dependencia, esta es la dependencia del dador de todos los recursos de la creación y es, a su vez, la dependencia de los demás hombres, a cuyo trabajo y a cuyas iniciativas debemos las ya perfeccionadas y ampliadas posibilidades de nuestro trabajo. De todo esto que en el proceso de producción constituye un conjunto de cosas, de los instrumentos, del capital, podemos solamente afirmar que condiciona el trabajo del hombre. No podemos, en cambio, afirmar que ello constituya casi el sujeto anónimo que hace dependiente al hombre y su trabajo. Continúa en la lección 29. Quinto grado Escuela de Pastoral. Lección 28. Fin.